Buenos días, Dios me los bendiga. Temprano con Dios, recibiendo la palabra de nuestro Señor en esta tu sección, entre té y palabra, dándole como siempre gracias a nuestro Señor por su misericordia. Gracias porque en este día podemos sacar este tiempo para estudiar de su palabra, para atesorarla en nuestros corazones, para llenarnos de alegría a través de su palabra, para recibir el consejo que tiene para hoy a través de su palabra. Le doy gracias porque podemos comenzar nuestro día temprano con Dios, recibiendo esa palabra en nuestros corazones. Y quiero que me acompañen en este día para leer la palabra que Dios me ha dado para compartir con cada uno de ustedes. Y la palabra se encuentra en Proverbios 14, del 12 al 16 voy a estar compartiéndole. Pero antes, acompáñenme a orar antes de comenzar la lectura de la palabra. Padre amado, Padre santo, Dios de la gloria, Padre Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias, Señor amado, por este día, honrándote, Padre, bendiciéndote, alabándote, glorificando, Padre Señor, tu santo nombre, Dios, pidiéndote, Padre Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú ministres en nuestros corazones, Dios, que tú levantes, Jehová, Señor, al que no tiene fuerza, al que esté enfermo, Señor, tú lo sanes, al que se siente, Jehová, Señor, en esta hora sin fe y sin esperanza, Dios, seas tú, Jehová, aumentando su fe a través de tu palabra, Dios, que tú ministres, Jehová, Señor, aquel que necesita escuchar esta palabra, Dios, y que puedan, Señor amado, multiplicarla al 100 por 1, Dios, que tú, Jehová, Señor amado, Padre, trabajes con cada uno de acuerdo a sus necesidades, Padre, porque sabemos que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, Dios, que es más cortante que una espada de doble filo, Señor amado. Sabemos, Jehová, que hace efecto, Padre, Señor, cuando llega, Padre. Te pedimos, Señor, que ellos puedan, Padre, poner sus copas boca arriba, Señor, para recibir del cielo, Padre Señor, esta palabra en sus corazones, Dios. Padre Señor, que si hay tristeza, Señor, en algunos, Padre, tú seas, Jehová, Señor amado, abrazándolos a través de tu palabra, Dios. Que tu presencia, Señor, se pueda sentir, Padre, a través de tu palabra. Que tu Jehová llegue, Señor, donde quiera que ellos están escuchando esta transmisión, Dios. Y que tú los ministres de tal manera, Señor, que ellos no pasen su día, Padre Señor, en la misma condición, Dios, sino que tú, Jehová, los levantas, Padre Señor, en fe, Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra se encuentra en Proverbios 14, del 12 en adelante. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrán dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Santo Dios. Voy a dejarlo hasta aquí porque quiero hablarles de nuestras decisiones. Quiero hablarles de nuestros pasos, de nuestros caminos en nuestra vida. En nuestros caminos como cristianos y como también personas que no le sirven al Señor. Porque sabemos que hay personas que ya estamos en el camino, pero también sabemos que hay personas que tienen necesidad de Dios, pero que todavía les falta llegar a ese camino. Y quiero hablarte de las decisiones que tomamos muchas veces en nuestras vidas. Y como dice esta palabra en Proverbios 14:12, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo quiero hablarte de que muchas veces esas decisiones que tomamos en nuestra vida nos llevan a un camino donde llevamos nuestra vida fuera de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios,
no tenemos el bien y no somos sabios. Por eso nosotros tenemos que saber cómo elegir nuestro camino. Tenemos que pensar, estamos caminando por este camino correcto. Y sobre todas las cosas, poner siempre a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. Porque si nosotros decidimos por nuestra cuenta, no vamos a estar bien. Porque Dios es el que conoce todas las cosas. Porque Él es el que conoce nuestros caminos, nuestro andar, nuestro levantar. Él es el que conoce todo de nosotros. Por eso tenemos que preguntarnos siempre antes de tomar una decisión. Señor, esto es lo que tú quieres para mi vida, Señor. Padre, esto es lo correcto, Señor. Esto me beneficia, Señor, a mí en mi vida, Señor, tanto, Jehová, espiritual como en nuestra vida diaria. Y sobre todo en lo espiritual. Muchas veces un trabajo que escogemos. Muchas veces escogemos un trabajo por la necesidad. Pero nos ponemos a pensar, este trabajo me está beneficiando en mi vida espiritual. En mi vida, Señor, contigo, me aleja de tu presencia, me aleja de lo que tú tienes conmigo, Padre. Y no solamente estoy poniendo un ejemplo de un trabajo, pero hay peores decisiones. A veces cuando queremos cambiarnos de estado, a veces cuando queremos tomar una decisión importante en nuestra vida, sea cual sea la decisión que nosotros estemos enfrentando, siempre tenemos que decidir si es el camino correcto bajo la voluntad de nuestro Señor. Porque hay caminos que a nosotros nos pueden parecer que son puertas abiertas de bendiciones para nuestra vida. Que pensamos, Señor, esto me conviene, Padre, estoy alegre, Señor, porque todo parece bien en este camino. Señor, este camino se ve como si yo voy a prosperar en él. Todo parece, Señor, que está hecho para mí, pero realmente está bajo la voluntad de nuestro Señor. Ese camino que nosotros estamos decidiendo nos va a acercar a su presencia o nos va a alejar de su presencia. Porque lo más importante que nosotros tenemos que decidir en nuestra vida es saber si ese camino es de bendición o de perdición para nosotros. Porque muchas veces a lo que nosotros le llamamos bueno no lo es. Porque el Señor es el que conoce todas las cosas, conoce nuestro caminar. Él es el que conoce si más adelante vamos a fallar, vamos a tropezar. Porque no estamos viendo el más allá, pero nuestro Señor sí. Por eso Dios quiere decirte en esta hora que el camino que tú elijas siempre le dé la gloria a Él. Que el camino que tú vayas a poner en tu vida sea de agrado y bajo la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás caminando bajo la voluntad de Dios, vas a alcanzar la misericordia, vas a alcanzar la bendición de Dios. Pero cuando tú caminas en la desobediencia por ese camino donde tú piensas que es correcto, en ese camino donde tú piensas que te va a ir bien, pero no te va a ir bien, porque Jehová no va a ir contigo caminando delante de ti, porque te fuiste caminando por tus propios pensamientos y no por los pensamientos de Jehová. Porque donde Dios te planta, tú floreces. Porque donde Dios te pones, tú puedes dar frutos. Pero donde tú mismo te plantas o por donde mismo tú caminas solo irás sin la presencia de Jehová. Y nadie que se sale bajo la cobertura de Dios puede decir que tiene una vida próspera, que puede tener un camino que nosotros pensamos que es el camino correcto. Pero tenemos que saber, ese pensamiento está alineado a la voluntad de Dios. Esos son los pensamientos y los planes que tiene Jehová para mí. Eso es lo que tenemos que pensar cuando escogemos ese camino. Tal vez en ese camino tú estás mirando que es la solución para tu problema. Tal vez tú estás mirando ese camino que se ve verde, ese camino se ve que te va a llevar a un lugar donde tú piensas que va a ser lo mejor para ti. Pero lamentablemente cuando llegues al final del camino te vas a dar de cuenta: Señor, ¿por qué yo no te pregunté antes, Padre?
Padre, porque yo no pedí la confirmación, Señor, si era lo correcto, Señor, si yo estaba tomando la decisión correcta. Pero es que cuando Dios te pone en un lugar, Dios te va a hacer prosperar, Dios te va a bendecir. Porque Dios va a darte las herramientas que tú necesitas en el lugar donde Él te plantó. Porque la obediencia a Jehová es la que trae bendición a nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos salimos bajo la cobertura de nuestro Dios, acarreamos consecuencias de nuestra vida. Y ahí la vida espiritual de nosotros se ve afectada. Y no solamente tu vida espiritual se va a ver afectada, sino los tuyos, la de tu familia se va a ver afectada. Porque te estás saliendo del camino correcto. Te estás saliendo de donde Jehová te plantó. Por eso Dios te está hablando en esta hora y te está diciendo, vuélvete a mí. No tomes esa decisión que no va a ser de bendición para tu vida. Examina tu camino, porque hay caminos que a nosotros nos parecen de bien, pero nuestro fin va a ser camino de muerte si no ponemos a nuestro Dios en nuestro camino, en nuestras decisiones. Señor Padre, háblame, confírmame, Señor. Padre, Señor, y si ya Dios te habló una palabra, si ya Dios te habló de ese camino por el cual tú estás caminando, ¿por qué quieres caminar en otra dirección? ¿Por qué quieres cambiar tus planes? ¿Por qué quieres cambiar los planes que Jehová depositó sobre ti? ¿Por qué quieres cambiarlo? ¿Por qué quieres coger el otro camino? ¿Por qué quieres tomar un atajo? Si mientras tú vas caminando por ese camino donde yo te puse, tú vas a aprender, tú vas a tomar decisiones correctas porque vas a ir alineado a la voluntad mía. Yo voy a decirte por dónde caminar, yo voy a enseñarte mientras caminas bajo mi voluntad. Yo voy a ir moldeándote, enseñándote, preparándote para lo que viene más adelante. Pero cuando tú escoges tu propio camino, te vas fuera de la voluntad de Dios. Y entonces vas a tener que pensar solo. Entonces vas a tener que tomar decisiones solo, porque tú mismo decidiste tu camino. Pero cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, si tú te caes, Dios te sana, Dios te forma, Dios te capacita, Dios te va preparando mientras vas caminando por ese camino. Pero cuando tú doblas al otro camino, estás caminando por tus propias cuentas. Estás caminando por tu propia decisión, sabiendo que, como dice esta palabra en Proverbios, que dice que hay caminos que a nosotros los hombres nos parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y Dios quiere avisarte a través de esta palabra. Dios lleva ministrándome esta palabra desde temprano en mi vida, en mi corazón. Dios lleva ministrándome esta palabra. Cuando me senté, que le dije, Señor Padre, ¿qué palabra tú quieres que yo lleve a tu pueblo? Porque yo no llevo palabras que son palabras que salgan de mí, de mi corazón, porque quiero hablarlas, no. Yo siempre le pregunto, Padre, ¿qué palabra tú quieres hablarle a tu pueblo? Porque Dios es el que sabe la necesidad de cada uno de ustedes. Y Dios me dio esta palabra para traerlas y yo le dije, gracias, Señor. Porque esta palabra, Señor, desde que yo me levanté, ha estado susurrándome al oído. Ha estado dentro de mí esta palabra. Yo decía, Señor, porque esta palabra viene a mi vida. Y cuando me siento para compartir con ustedes esta palabra, el Señor me la trae y yo digo, gracias, Señor, porque tú conoces la necesidad de los tuyos. Y Dios viene a decirte en esta hora, no tomes decisiones sin la voluntad de Dios. Dios viene a decirte en esta hora, no te salgas donde yo te planté. Quédate caminando por el camino donde yo te puse. Porque mientras tú vas caminando por ahí, yo voy contigo, yo voy caminando delante de ti. Pero si te sales de mi cobertura, caerán consecuencias sobre tu vida. Caerán consecuencias sobre tu vida. Tal vez estás viendo que todo ahora parece duro, parece difícil donde vas caminando, pero Dios está contigo caminando delante de ti. Él te dará las fuerzas para continuar. Él te capacitará mientras tú camines bajo la voluntad de Dios. Pero no te salgas del camino donde Él te plantó.
porque entonces habrá consecuencias cuando caminas, porque dice que esos caminos que nosotros escogemos por nuestra voluntad son caminos de muerte. Así que deja que Jehová sea el que escoja el camino correcto para ti, porque Él sabe cuál es lo mejor para ti. ¿Qué es lo mejor para ti? Jehová lo sabe, porque Él conoce y dice que todos los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Pero a nosotros los que confiamos, a nosotros los que decimos, Señor, aunque esto me parece difícil, Señor, yo sigo caminando bajo tu voluntad. Señor, Padre, aunque este camino, Señor, yo lo veo que ya no me está agradando, Padre, Señor, pero yo conozco que estoy bajo tu voluntad, Señor. Y yo estoy caminando, Señor, en obediencia, Señor, a ti, oh Espíritu Santo. Y Jehová quiere confrontar con esta palabra para que entiendas que cuando tú caminas con Él hay victoria, hay cambio, hay crecimiento, pero es cuando tú te depositas en las manos del alfarero. No tomes tus propias decisiones, porque no te va a convenir, porque es difícil caminar. Imagínate caminar sin la voluntad de Dios. Cuando nosotros caminamos en obediencia, podemos saber que Dios camina con nosotros. Sé sabio y apártate del mal, de las malas decisiones. Sé sabio. Porque dice, mas el insensato se muestra insolente y confiado, y el que fácilmente se enoja hará locuras. No dejes que esos pensamientos de confianza y de creer que estás haciendo lo correcto te lleven a cometer locuras y a coger un camino que no es correcto para tu vida. Dios quiere que en esta hora tú entiendas que cuando tú caminas bajo su voluntad, Él estará contigo y caminará contigo. Y Él te defenderá, te capacitará, te llevará a otro nivel. Pero solamente cuando caminas bajo su voluntad. Y recuerda siempre esta palabra que se encuentra en Proverbios 14:12, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Dios me los bendiga. Gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias, Jehová. Dale fuerza a tu pueblo, Señor, para escoger el camino correcto, Padre. Para que tú, Jehová, estés en sus decisiones, Padre, en sus pensamientos, Padre. Que toda oferta del enemigo, Señor, sea anulada y cancelada, Padre. Que seas tú, Jehová, Señor, llevándolos, Padre, al camino de bien y librándolos del camino del mal, Padre. En tus manos, Padre, lo pongo, Dios. He dado la palabra, Señor, tal cual tú me la diste, Padre, sin quitarle, sin añadirle, mi Dios. Te doy gracias, Señor, y en tus manos los deposito, Padre, porque en tus manos estarán seguros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Amén.